La mirada hacia los juveniles es más cercana, lo sentimos. También la mirada de nosotros para con la liga me parece algo muy importante. Ahora, ¿qué pueda mejorar o potenciar este año San Miguel en lo que es reserva, juveniles, que puedas dar un paso más de lo que pudiste generar el año pasado? Siempre estamos en instancias de querer evolucionar, siempre estamos en evaluación de qué podemos hacer mejor, de qué manera lo podemos hacer mejor y con qué recursos contamos para hacerlo mejor. Yo creo que este año vamos a tener chicos en reserva. ¿Qué categoría? Porque eso es lo que anhelabas hace un montón de tiempo. ¿Este año qué categoría vas a trabajar? Este año... Más allá de los años, decime categorías. Sí, los 2006, sí, que es el último año de contrato, sí, son muy pocos los chicos que tenemos, sí, pero son muy importantes porque sí, son los que tienen más experiencia, más anclaje, los que le van a dar soporte a los más chicos. sí. Hay 2007, ¿sí? Sí. Varios 2007, creo que la mayoría, y tenemos 2008 y 2009. Bueno, ¿sí? O sea, aquí, para vincularlo sí, con la división, chicos de cuarta y muchos de quinta y de sexta. Bárbaro. ¿Sí? Entonces, Sí, sí, esas son las categorías que hoy comprendemos en reserva y que, como se lo había dicho en algún momento, año a año vamos a intentar achicar el margen. Que sí. eso es fundamental porque le das más espacio a los pibes para Sí. que... Porque no es la búsqueda del resultado, sino el No. de ir potenciándolo, ¿no? No, y uno que tiene contacto con muchos coordinadores de otros clubes, muchas veces intervenir, competir con chicos más chicos, uno, entre comillas, paga un precio, ¿sí? Sí. En manera de resultado. Pero si ese precio se paga para un beneficio a futuro, la verdad que nosotros tenemos la dignidad, decimos siempre, de la conciencia del trabajo que estamos haciendo. ¿Qué le falta a San Miguel? ¿Qué debe mejorar como para entrar en eso que vos decís estás en la puja del resto? Porque con muy poco ha hecho mucho, claro, en lo que es la reserva. Bueno, yo vuelvo a los recursos que teníamos. Lo pudimos sostener 2 años esos recursos, 2 años, o 1 año y medio y demás. Y ahora tenemos un poco más de limitación en eso, o sea que estamos en momento de sostener y tener mucha cabeza, mucha idea para poder crecer. Pero yo creo que el proceso sistemático, el sostener 3, 4 años seguidos esa lógica de recursos para juveniles, va a hacer que decanten solo los buenos jugadores. Y ahí ese boca a boca, así, en San Miguel tenés buenas condiciones, en San Miguel llegás a primera división, y es todo ese boca a boca que hace que los jugadores que tienen buena calidad, lleguen también a San Miguel. Y los jugadores de buena calidad que llegan a San Miguel muchas veces no son los que llegan, pero son los que ayudan a los que ya estaban acá, claro, a mejorar, ¿sí? Le dan plataforma. La competencia interna es algo súper importante en el fútbol. ¿Se podrá anhelar? Porque yo digo, tampoco un entrenador de primera división, porque hay entrenadores como el Sapo, yo creo que le gustan mucho los jugadores de experiencia, lo que ha mostrado tampoco como Vidro, cuando ve a Jerez le ha dado minutos. Tenemos a Ortiz, que me estaba olvidando de la lista, que es un pibe de mucho potencial y le diste mucho rodaje. Que yo digo, Ortiz es el ideal de jugador, porque yo cuando agradecerle a él, que uno ve cómo se comporta, cómo se maneja, Ortiz es el ideal. Uno lo ve a Ortiz, el jugador, la persona, cómo se comporta, cuando llega, cuando se va, digamos, es el prototipo del ideal de jugador de a futuro, ¿no? Sí, sí. Y que es muy joven. Pero digo, ¿se puede hablar un tiempo que San Miguel pueda contar con varios juveniles más allá de los que están? Yo creo que porque sí. hace bastante tiempo que decimos no contamos con delantero en primera o con determinadas posiciones que hace rato. Más allá que está Reynoso como los arqueros, pero digo, posicionalmente en otras ubicaciones del campo. Yo creo que sí, pero va de la mano a lo que te decía de poder sostener procesos. Claro. Va de la mano. Siempre, por una cuestión dinámica general, hay buenos jugadores, llegan buenos jugadores, porque estamos en una zona de influencia de buenos jugadores. Pero cuando esos buenos jugadores se masifican, son planteles de buenos jugadores, ahí empieza la competencia interna real y ahí se van destacando los muy buenos jugadores y ahí van traccionando a primera los realmente buenos. Del año pasado, ¿quién te queda? Trom es uno de ellos.
¿Qué otros del año pasado que ya vienen teniendo rodaje? Tenemos varios jugadores del año pasado. Creo que mitad del plantel Es del año pasado. Sí, Seba Blanc. No hicimos los deberes, pero Sí. porque él lo saca enseguida, pero puedo decir que es de la mayoría. Sí, Seba Velázquez, Urquiza, bueno, Mauro Lago que tuvo minutos, Nahuel Linier, Valentino Arreati, Agustín de Simone que tuvo mucho participación en primera división, Urquiza. Sí. Fran Socco, que es un chico que 2008 agarró también. sobre el final, Socco. Sí. Bueno, tenés una base de lo que van a hacer. Son 12, 13 jugadores que ya estaban con nosotros el año pasado, que ya entienden la lógica, más otros jugadores que se sumaron. Que tenemos un plantel más o menos estable de 18 y 19 jugadores y hay jugadores que van y vienen a sus categorías, porque también la reserva implica esa flexibilidad, así como la primera tiene la flexibilidad con los juveniles de traccionar a la reserva para jugar, nosotros también con juveniles. Digo, la cuarta va a ser como una tercera bis. No, la cuarta tiene... ¿Entendés lo que te quiero decir, no? Sí, sí. Porque como para darle rodaje... El año pasado hicieron algo similar. Siempre traccionamos jugadores, siempre evaluamos si eso es positivo o negativo y la evaluación que hacemos es que queremos traccionar los jugadores que no tienen minutos en reserva en juveniles, queremos hacerlo, pero queremos hacerlo de manera organizada, porque creo que es mejor para el jugador. No es fácil para los jugadores entrenar con un grupo y de repente intervenir y competir con otro grupo. No es cómodo muchas veces para el jugador, no es cómodo muchas veces para el entrenador que no lo tiene toda la semana. ¿Sí? Entonces el diálogo ahí entre los técnicos y los profes de juveniles es muy importante para que tengamos claridad quiénes son los que mayormente pueden traccionar este año. Siempre decimos transferir, la palabra transferir de reserva a juveniles, pero es algo que se va a dar, pero queremos que se dé de manera más organizada. El año pasado, por ejemplo, en cuarta división, quizá eran muchos, entraron en reserva y bajaban a jugar quizás 7 jugadores, y es demasiado para una organización, entonces queremos hacerlo más organizado. Y otro tema es que esto es algo que tiene que ver con el crecimiento también de los entrenadores, el tema de apropiarse de los jugadores, que es mío y que dice rápidamente, me desarmas el equipo, pero para el jugador es el equipo ganado. El jugador es del club y la realidad es que la mayoría de los entrenadores con los que hablo siempre se ponen contentos cuando les sacan jugadores. Por eso traccionan a la reserva, porque eso los valora ellos también, quiere decir que el trabajo es importante y es una pequeña victoria también. Claro. Entonces, la mayoría de los entrenadores, creo que entienden la lógica que somos un equipo y que cuando tracciona a reserva es una victoria. Lo mismo que sentimos todo el equipo de juveniles cuando un juvenil tracciona a primera división. ¿Quién se va a poner enojado porque un juvenil tracciona a primera división? Sí, y no lo tengo para entrar, ¿no? Es una alegría, es algo importante. Ahora, la metodología va a ser la misma. El que está en reserva queda en reserva, no es que baje a jugar a su categoría. ¿Cómo lo tenés planificado? No, sí va a haber jugadores que bajen a jugar a su categoría, pero esos jugadores que bajen a jugar a su categoría no van a tener masividad en su categoría, o sea, no van a invadir, quizás es 1 o 2 por categoría, pero no van a ser 5 por categoría, claro, porque eso para no modificar el trabajo. Eso es lo que vimos que quizá genera un desajuste. Claro, es darle rodaje para aquellos que por ahí no tienen por ahí por un partido o dos teniendo participación, entonces lo hacen en su categoría y no les modifica absolutamente nada. Por otro lado, para lo que es próximo a lo que es este campeonato que se va a iniciar y todo, ¿ha cambiado algo, modificado algo, ves más de lo mismo? ¿Tuviste uno que otro amistoso? Sí. ¿Qué es lo que has podido observar? La lectura que hacemos, no pudimos hacer tanto recambio de planteles, como habíamos dicho anteriormente, y que la lectura que hacemos nosotros internamente como equipo de trabajo, con todos los entrenadores de juveniles, es intentar potenciar al máximo, al techo, a los jugadores que tenemos por plantel y que esa función de potenciar que haga competencia interna y que esa competencia interna nos haga fuerte en la competencia. No sé si llamarlo bajada de línea, pero es el tópico que tenemos todos. A cada jugador que tenemos en el plantel tenemos que potenciarlo al máximo. Yo lo que noté es que le das mucha importancia tanto lo deportivo, que el talento, la potencia, como decís vos,
a la conducta. No hay margen de error. Al menos lo noté con vos, no hay margen de error. Que se equivoca, pierde. Sí, el que se equivoca puede equivocarse. Las equivocaciones siempre tienen consecuencias. Cuando uno se equivoca, tiene consecuencias. Pero y en el fútbol hay muchas equivocaciones. Pero también es entender y fortalecer al jugador de que te equivocaste. Pudiste perder cierta prioridad y demás, es la posibilidad para levantarte otra vez. ¿Sí? Y hay un montón de casos así. No, siempre nombramos uno en reserva, que fue creo que en el año 2024, de Sebastián Velázquez, que ahora comprende reserva. Empezó la pretemporada, no veíamos como el cuerpo técnico tuvo una evolución, pasó a entrenar en su categoría. Estuvo 2 semanas solamente en su categoría, porque esas 2 semanas... Le sirvió para... aparte era la forma de entrenar, cómo se destacaba en los amistosos que hizo con esa categoría. Volvió al plantel de reserva y tuvo muchos minutos ese año. Entonces, yo creo que la disciplina que puede tener su jugador con la formación, y que no se confunda disciplina con la creatividad, la impronta que puede tener cada jugador. Tiene que ver con una forma de desarrollarse profesionalmente. Eso es clave. Sin tener disciplina hay mucha menos posibilidad de llegar. ¿Cuál vos de forma de juego sos de disponerte a lo que viene trayendo la primera? Te vi que has trabajado con varios sistemas, llevándose esas herramientas a los pibes, que también es muy importante, más allá de lo que traiga la primera como primicia, como forma, sino que también hay que nutrirlo de otras variables, ¿no? Sí, nosotros tenemos como modo de planificación es que en alguna parte del año poder evidenciar los diferentes sistemas, sobre todo los que tienen con línea defensiva, línea de 4 y línea de 3, aunque no utilicemos muchos en competencia, ¿sí? Porque después se puede utilizar en competencia o no. Sí, o modificar por una circunstancia determinada. Sí, pero que sí que eso comprenda en el entrenamiento. Sí. Y después sí hacemos una lectura de qué sistema le conviene al jugador para potenciarlo. O sea, armamos algo para potenciar al jugador que creemos que tiene muchas posibilidades. Un ejemplo claro fue el año pasado, jugamos con un sistema 4-2-3-1, 4-2-1-3, para que precisamente Elian de la Cruz esté más cerca del arco rival y pueda convertir goles, y lo pudo realizar. O sea, es un sistema que en general como cuerpo técnico, no sé si es el que más nos gusta o el que más elegiríamos si tuviéramos a disposición todas las características de jugadores, pero creíamos que era un sistema que iba a poder potenciar varios jugadores dentro del esquema y que iba a dar frutos ese sistema. Entonces creo que ahí en época formativa tenemos que adaptar a las posibilidades de mejor crecimiento de cada uno de los jugadores. ¿Qué modifica ser docente en la facultad, que como haciendo docencia pues lo haces en el equipo? ¿Cuál es la diferencia? Y uno se adapta y el semblante es otro. La función docente, que es de querer enseñar, es la misma. En la facultad uno quiere que el alumno que tiene a cargo pueda ser un gran enseñante dentro de poco. Y en el club uno quiere que el jugador que tiene a cargo pueda ser un gran jugador dentro de poco. Eso se mantiene. Ahora, las posturas son otras, quizás. O la dialéctica, ¿no? Sí, la dialéctica es otro. Quizás uno en fútbol, el entrenador, quizás el preparador físico es un poquito más cercano. El entrenador mantiene cierta, no distancia, pero cierto respeto cordial. Yo digo que no regala nada, Nico, porque tiene compañeros. Digo, si usted quiere saber si él es recto, pues yo me entero de todo. Tiene un compañero dentro del club que es alumno de él, y que yo me he enterado que Nico comparte, charlan como lo hacen habitualmente, y Nico está en la reserva y el pibe está estudiando, y le dicen ¿cómo? No, sí, porque tengo que rendir con Nico. Le tiene más miedo a Nico que todos los demás profesores. Pero no, me refiero al respeto, ¿no? Que vaya de la convivencia, el compañerismo que uno pueda tener, que vos marcás bien la línea. Por eso decía cómo uno se maneja de una manera u otra. Es adaptarte a cada espacio. La posibilidad de haber tenido una formación docente, creo que da muchas herramientas. De hecho, todo el cuerpo técnico de reserva es docente. Primero, o sea, profe de educación física, después su especialidad. Mati Rodríguez, profe y entrenador arquero. Santi es profe y preparador físico. Leo Brito, ayudante de campo, es profe y ayudante de campo. Entonces,
Está encendido Brito. Ayrton también. Sí. Ayrton también es el año de Ayrton hoy, está en todos lados, es Drupi. En varios lugares que bien merecido lo tiene. Vaya de un amigo personal, se lo ha ganado muy bien porque lo requieren en muchos lugares por la capacidad que tiene, lo que vos planteabas mucho, lo que es lo importante que es el analista, de ver aquellos detalles que por ahí el cuerpo técnico no lo ve, o la apoyatura que ustedes lo utilizan mucho en los partidos en sí mismos. Es clave para el análisis rival, el análisis propio, el verse. Los jugadores cuando se ven y se analizan no hay chamullo, como porque ahí salta todo. Sí, pero no, ni es en términos acusatorios, ni es un aprendizaje. Es en términos de mirá esta situación, si lo analizás tenías 3-4 posibilidades más para pensar. Entonces en eso, pero bueno, volviendo a la adaptabilidad personal, creo que uno tiene que ser inteligente y adaptarse a cada espacio con el rol que ocupa y con la necesidad que quiere. Entonces en la facultad quizás uno es más ameno, es más suelto, y en el ambiente de fútbol es quizás más ordenado, más disciplinado, siempre valorando la capacidad humana o respetando la parte humana. Eso no se deja de lado nunca. Pero creemos que es algo necesario tener este formato o este semblante en el ambiente de fútbol. Ahora, todos los jugadores no son iguales. ¿Sos de hablar en forma individual o solamente colectiva? Sabemos que los pibes viven de otra manera, de otra forma. Bueno, tenías un Elian de la Cruz que estaba conformando una familia, y por ahí tenés otro chico, no con otro inconveniente, pero otra forma de vivir. Sos de poder darte ese lugar de poder hablar con el jugador, estar encima, más allá de tenerlo a Traferro que hace esa labor, pero vos como entrenador. Sí, con Chacha hemos trabajado puntualmente cuestiones muy particulares, pero el entrenador tiene que tener diálogo con el jugador, ¿sí? Siempre explicándole que ese diálogo es en pos de su mejora. A veces el diálogo no es en tono amigable, pero en el buen sentido, es en el tono de la exigencia, pero creemos que es súper positivo siempre para el jugador que el jugador interprete y sepa que no deje a duda lo que uno pretende del jugador. Me acuerdo el año pasado, no el anterior, hicimos un ciclo de entrevistas al inicio de temporada con cada uno de los jugadores para también saber cuál es el objetivo del jugador, ¿sí? Pero que se ponga en palabras. El jugador que quiere este año, quiere ser titular, el jugador que quiere este año sumar minutos, el jugador que quiere este año evolucionar y un delantero convertir más goles. Es importante conocer los objetivos propios de los jugadores para poder acompañar sin perder que el objetivo principal es el colectivo. Claro. Sin perder que el objetivo principal es el colectivo. Conocerse, ¿no? Porque vos creo que a veces convives más con los jugadores que con tu propia familia, constantemente con los entrenamientos, porque él es como, va muy asimilado al docente, no es solamente lo que hace el ejercicio en el espacio habitual, sino lo que te lleva a tu casa, porque seguís trabajando, seguís con tu grupo de trabajo, tanto en la facultad como también, cuando manejás un grupo del índole, y a esa edad de adolescencia que en un entrenamiento vos podés visualizar cómo está anímicamente, cuáles son, ¿no? Sí, y tenemos roles, quizás. Yo no soy una persona que fije mucho en redes sociales y demás, es más, limito la posibilidad de ver y demás de los jugadores, porque uno no quiere tener mirada subjetiva, quiere realmente situarse en cómo se desarrolla el entrenamiento y qué hace ahí en el entrenamiento. Sí. Pero sí es importante, ¿sí? Porque quizás también tenemos que ser acompañantes en la educación de qué publica un jugador o que no. Siempre le decimos que los jugadores, sobre todo los de reserva, un paso de primera, ya son personas públicas. Entonces todo lo que puedan llegar a decir, aunque ellos lo pongan en tono de chiste, algún meme que publican, alguna frase que publican y demás, eso tiene repercusiones. Y nosotros les tenemos que enseñar que se tienen que manejar de una manera en donde ellos no puedan tener problemáticas que no son propias del deporte. Claro que eso no. Y no ha pasado en algunas épocas, yo le he tirado la oreja a uno que otro, porque no dejan de ser adolescentes también, claro y tienen que tener ese proceso de maduración, y es bueno que también ustedes estén encima de eso, porque creo que eso también hace al carácter que van formando para primera. Hoy no es como antes, como cuando vos jugabas,
el choque, más preparados los jugadores que antes. Me parecería a mí, en algunos aspectos, que no es tanto el cimbronazo, ¿no? Porque también la confianza que le da el de primera no es tanto como cuando en la época tuya o antes, ¿no? Que era un poco más ríspida. Es un poquito más amable ahora, sí, el tema de la inclusión de los juveniles, porque bueno, la sociedad es un poquito más amable en ese sentido, eh, pero sigue siendo un esfuerzo del juvenil para poder meterse en esa primera división y poder competir y tener minutos finalmente. Que siempre está la frase en el fútbol, lo difícil no es llegar, es mantenerse. Y mantenerse implica tener minutos, porque si no tenés minutos no te mantenés. Sí. ¿Sí? Entonces, creo que el primer inicio, el primer acercamiento está facilitado. Falta que el juvenil, no solamente San Miguel, ¿no? en todo, falta que el juvenil tome eso como algo positivo y redoble esfuerzo para poder realmente sumar competencia en primera división. ¿Están preparados los pibes para el día después, aquellos que no llegan? Porque siempre se habla de los pibes que sí están, los pibes que sí llegaron, o al menos los que tienen oportunidad de mantenerse en un plantel de primera. Se trabaja sobre eso, sobre ese que vos sabés que le dio hasta ahí, o puede ser en otro lado, o se tiene que dedicar a otra cosa. Nosotros siempre, independientemente del resultado que puedan tener como la formación de jugador, que llegará primero o no, independientemente siempre inculcamos o sostenemos de que la escolaridad se tiene que sostener. La escolaridad secundaria y post-escolaridad secundaria, que estudien algo. Que es sano mentalmente e intelectualmente. No importa si no es una carrera universitaria, es un curso de algo, pero siempre mantenerse en actividad para poder desarrollarse y poder crecer intelectualmente en muchas facetas, que ese crecimiento después lo van a poder aplicar al deporte también. Es muy importante eso. Muchos de los chicos también, de los grandes, por necesidad hoy tienen que trabajar, porque es una realidad. Entonces uno acompaña también que ese trabajo sea ordenado en pos de que puedan descansar y que haya mucho diálogo. Si algún día por un trabajo no pudieron descansar, que nos cuenten para saber hasta dónde exigir y cómo, de qué manera. El diálogo es muy importante. ¿Se puede tener amistad con un jugador o simplemente no lo permite? Hay técnicos que son más amigueros, más cercanos, otros con mayor distancia. ¿Cómo lo ves eso vos? Creo que cada entrenador puede sentirse cómodo de la manera que es, ¿sí? Si un entrenador no le cuesta el ser compinche y demás y fuerza eso, el jugador lo detecta. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que el entrenador tiene que expresarse de la manera que siente que es, ¿sí? Y creo que de esa manera el jugador le va a creer y va a convencerse. Por eso es importante que los chicos pasen por diferentes entrenadores en su juvenil. Porque va a tener en cuenta uno que fue más aguerrido, otro que fue más distante, uno que le hablaba con palabras fuertes, otro con palabras más técnicas. ¿Sí? Entonces, me parece que la variabilidad en la formación hace que el jugador llegue más completo a primera. Hoy le cuesta adaptarse mucho más a los pibes, digo, en sus categorías, porque uno nota, este año ha tenido un buen año Britos en la sumatoria de puntos. Ha visto cambios en varias categorías muy positivas, pero los pibes, si les cuesta, lo atrapa demasiado las redes, lo atrapa demasiado la tentación de la afuera para abocarse a lo que es el deporte en sí. Vos que trabajás en la docencia, ¿te cuesta aún más o el que está abocado al fútbol es el fútbol y nada más? Esa tentación, viste, de la salida, de todas esas cosas que por ahí en otro tiempo no pesaba tanto o no se sabía tanto, hoy queda muy evidente. Creo que nosotros debemos acompañar esa adolescencia, esa juventud, no indicando buenos caminos y no prohibiendo nada tampoco. Digo, la realidad es que los jóvenes, por ejemplo, hay una acción que los chicos que tienen 18 años y están en viaje egresados, o están en instancia, ¿no? Que el club le prohíbe viaje egresado. Pueden irse de viaje egresado, entendemos que es una situación única con sus compañeros y demás, pero vuelven y acomodate al nivel de prioridad. Claro. No viniste a entrenar una semana, digo, es la lógica pero no limitamos ni nos enojamos por un jugador que se vaya de egresado, me parece que es natural.
¿sí? Lo mismo en tener buenas relaciones sociales, digo, que se junte con personas, con amigos que puedan acompañar y entender que ellos tienen una profesión, ¿sí? Entonces, cuesta, cuesta relativamente. Lo que sí podemos decir internamente, que nosotros como cuerpos técnicos identificamos rápidamente quién está comprometido con su formación al 100% y quién no. Eso lo podemos detectar rápido. Nunca te has sido de tu línea, pero es como que desde el año pasado, este año, te has también vos como profesional abierto en muchos aspectos, ¿no? Porque vas manteniendo una línea, tenés esa línea de docente enmarcada, pero también el hecho que te has abierto mucho más en todo sentido, ¿no? Digo, fue un aprendizaje también San Miguel para vos, de alguna manera, ¿no? Sí, pero aparte... Es conocerse también, digo, pero... Es conocerse, pero también es con las diferentes funciones que uno tiene. Quizás solamente como entrenador de reserva uno estaba más en cierta burbuja, Sí. en el buen sentido de querer jerarquizar, Sí. de querer que la reserva sea un diferencial, en el buen sentido, Sí. para que sea algo como objetivo visual de los jugadores juveniles, y cuando uno tiene eso herméticamente fortalecido, realmente es algo premiable. Sí. El año pasado que trabajamos mucho en equipo, porque empezamos junto con el área de captación y el área en función mía de dirección metodológica a compartir mucho con los entrenadores juveniles, nada, el diálogo, la apertura, el ir, el aportar, el acompañar, Modifica mucho. es importante. Sí. Entonces uno ahí está en otro rol, Sí. en otro rol más cercano, más de diálogo, más de colaborador. Entonces, bueno, es lo que te decía en la universidad, uno se adapta a los diferentes roles. Quizás si me hubiese quedado solamente como en la parte de entrenador de reserva, seguimos manteniendo quizás ese hermetismo. No sé, vos has estado en otros equipos, pero San Miguel tiene una singularidad, no sé si en el resto es lo mismo, más familiero, más allá de lo profesional. Creo que venimos ya trayendo los entrenadores de igual manera, ¿no? Más allá que de tener una línea como docencia, como entrenador, eso más familiero, ¿no? Más apegado, no mantener tanto la distancia. ¿Lo has notado eso? ¿Crees que es normal ya? Yo creo que yo creo que lo familiar es importante para ir a trabajar. En el caso de los que trabajan, vienen todas las mañanas o todas las tardes, en los casos Sí. de la tarde, van a un lugar todos los días a trabajar. Si no están en un ambiente ameno, es muy difícil. Claro. No encuentra creatividad, empuje y demás. Entonces, eso es importante. Mientras el clima familiero no se convierta en el pasaje de línea de abandonar ciertas costumbres, Sí. ciertas lógicas y demás. El año pasado hemos tenido, al principio quizá una rigidez porque los papás podían pasar hasta cierto lugar y no podían acceder a ciertas cuestiones, a ciertos lugares del campo, donde ahí había intimidad entre el grupo de su entrenador, que es algo que tiene que pasar con la autonomía de los jugadores. Sí. Entonces una vez que los padres entendieron eso, entendieron que era, Se para naturaliza. que era para un beneficio y que no es que estamos enojados con los papás Sí. ni distantes de los papás, no, creo que son muy necesarios, son muy importantes en la acompañamiento, ¿Están más en el acompañamiento de la difíciles en esta formación. época? ¿Están más difíciles los padres que antes? No sé si vos lo podés contratar tanto en reserva, pero vos caminaste, porque Sí. has tenido, yo te he visto jornadas completas viendo categorías Sí. juveniles, digamos, los nuestros se portan más o menos bien, pero yo he visto Sí, en otros bueno, lugares eso que es son lo que te iba, que eso nosotros es lo que le iba a nombrar. acompañan mucho, pero Ah. otros equipos he notado que son bastante picantes. Uno cuando no estaba en San Miguel, Mm. quizá recibía, esto también es Sí, muy sí. subjetivo, que era difícil, los Sí. padres, mucho Sí. gritería y demás. Sí. Es algo que o por trabajo o porque realmente hubo una conjugación en donde todos alineamos lo mismo, no sentimos que haya conflictividad, no sentimos que haya... Y de hecho cuando hubo algún caso de conflictividad quedó muy expuesto, porque la mayoría no se maneja de esa manera, Claro. la mayoría se maneja con Pero respeto. en general, los padres Yo creo que están... más tranquilos. Sí, decimos, yo creo que en general. sí, yo creo que sí. Yo creo que La reserva es una cosa más allá de algunos, ¿no? Pero digo, están más tranquilos porque viste que antes era más picante. Yo creo que sí, y lo que sí hemos sacado como conclusión algunas lógicas. Muchas veces
cuando nuestros juveniles juegan en la cancha de primera división, que nos han prestado el año pasado muchas veces, eso es muy importante para el jugador, afilia mucho la pertenencia. El padre que está en la grada, que es una tribuna, masifica la cuestión de cancha y hay más criterio y demás. Quizás ahí habría que trabajar un poquito, pero en general... Siga, tranquilo. En general creemos que hay una mejoría, digo, en ese sentido. Hay un entendimiento de que para que su hijo se forme, que su hija se forme, en el caso del femenino también, tiene que haber un ambiente ameno. ¿Sabes lo que me llamó mucho la atención? Digo, en general, que ha sido a ver trabajos del fútbol femenino como para adaptable para el curso tuyo, algunas cosas que llamó mucho la atención, digo, que es algo normal, pero digo, llamó mucho la atención y gustó mucho, porque fuiste a ver trabajos que estaba haciendo el fútbol femenino y lo aplicaste. No sé si en la facultad o en tu trabajo. Sí, algún curso que estaba haciendo que tenía que hacer alguna observación con respecto a la práctica del deporte. Nada, hemos visto algún partido también de posterior entrenamiento de femenino. Me parece que eso es parte del club, es parte de uno convivir. Siempre nos reímos, pero en algún momento lo vamos a hacer. Siempre decimos que tenemos un déficit de juego aéreo, queremos fortalecer eso y que en algún momento lo vamos a mandar a los chicos a hacer una semana de vóley para que mejoren el salto. Digo, todas esas cosas, esa camaradería la tiene escuela que de Ferro, claro que lo sí. implementaba mucho con el a Bonini lo sacan del básquet. Digo, me parece que esas cosas son muy importantes. Que hagan un entrenamiento en la pileta de natación para que puedan convivir en otro ambiente. Yo creo que son cosas que el tiempo, si tenemos continuidad, creo que son cosas que se pueden lograr, se pueden desarrollar y que nos van a fortalecer a todos. Que el jugador de reserva se quede a ver la primera reserva de femenino porque le gusta el fútbol, algo va a aprender, siempre algo va a aprender de observar fútbol. De lo que sea. Sí, y siempre en eso le sugerimos a los jugadores juveniles que vean fútbol, pero que vean más Primera Nacional, Primera División, que por ahí los partidos del exterior, que son muy importantes verlo, pero ellos tienen que palpar lo más cercano, tienen que verse en las acciones lo más cercano. Entonces, es una sugerencia que siempre hacemos. Te voy a comprometer con esta, pero a plazo hacia adelante. Digo, ¿te ves como técnico de Primera División? Nosotros trabajamos como cuerpo técnico para... el trabajo sabemos que es de Primera División, pero digo, vos te ves como, tenés ganas, tenés intenciones a futuro, de tener esa oportunidad, esa posibilidad como entrenador de primera. Yo creo que sí, que todo entrenador y todo cuerpo técnico, como trabajamos en algún momento, aspiramos trabajar en una primera división. En fútbol no se planifica, eso lo tengo claro, no se sabe ni cuándo, ni cómo, ni en dónde, pero llega. Ni nada, pero bueno. ¿Puedo decir algo, Facu? No, ¿Lo digo? ¿Lo digo? Sí, no, total. ¿Usted sabe que por 24 horas fue técnico de primera división de San Miguel? Estuve en el interior. ¿No? Pero entiende lo que le digo. Antes que Colioni retornara, y esto es información, no es especulación, Di Forti estuvo durante 24 horas, estuvo a punto de ser el técnico de San Miguel, pero de primera división. Se habló, se sentaron para que Di Forti sea. Después, bueno, llegó Gustavo Colioni, pero después cuando surgió lo de Batalla, era el nombre y apellido de San Miguel. Nosotros sabemos que en la posición que tenemos como entrenador de reserva, siempre está latente esa posibilidad y nosotros nos estamos preparando para evolucionar día a día y el día que toque, en el lugar que toque, poder desarrollarnos. No nos desvive, o sea, no es que estamos como cuerpo técnico buscando permanentemente cómo hacer otro, en qué espacio se abrió y demás. Creo que es algo que llega solo. Que puede llegar, que puede desprenderse de manera genuina, digamos. Pero bueno, hoy estamos muy contentos con el proceso que estamos haciendo y estamos enfocados en poder dejar una marca en este club, el tiempo que sea, poder dejar una marca positiva en el paso por ¿Te ves con juveniles. mucho futuro acá en San Miguel? O vos lo vivís con una proyección, porque vos siempre proyectás hacia adelante, pero notás que puedes estar mucho tiempo en San Miguel, es algo que te da comodidad, tranquilidad. Es una posibilidad. O es año a año. En fútbol siempre es año a año. En fútbol siempre es año a año. Pero
hoy estamos en un lugar donde ya es el cuarto año que estamos, eso no es poca cosa en fútbol, es una vida en fútbol. Sí. Entonces, Acá en San Miguel, yo lo de él es heroico, y por eso siempre a mí me gusta hablar con él, porque muchos han durado meses. Acá lo sostener con trabajo, con seriedad, con continuidad, con ganas, porque vos podés ser muy serio, porque si no le pones a ganas, porque San Miguel no es fácil, ¿no? Tenés que implementar tus propios recursos, buscarle variables, lo que contabas recién, darle valor a todo, y esas son las cosas que digo, estar 4 años en San Miguel, bueno, yo digo siempre Hirfield, Julio Roja, ¿no? Pero digo, para vos, porque buscás la elite, que buscás lo ideal, ¿no? Que estás a un paso de primera, es muy valorable que tener un proceso ya de 4 años. Sí, yo creo que sí, que es tiempo, mucho tiempo ganado, mucho tiempo brindado, pero bueno, lo sentimos que tenemos que dar al máximo hasta cuando el fútbol planifica otra cosa, eso siempre lo decimos. Yo me acuerdo cuando hicimos el internato con Dani Albornoz y estaba Lequeni, hasta el momento que Gustavo no pisó San Miguel porque agarró a Gustavo Coglioni allá hace un montón, que también, que Gustavo está hace ya el cuarto año en un club, la verdad que nunca se tendría que haber ido Gustavo Coglioni. La verdad que en fútbol eso casi no existe, entonces nada, estamos en un club que cuando se habla de proceso tenemos 2 casos que son procesos. Gustavo un 4 años en primera división y en el caso nuestro 4 años en una reserva. Digo, bueno, listo. Entonces es un lugar donde podemos hacer base para seguir trabajando hacia adelante. Después los condicionantes se verá a futuro. Sí, a futuro. No, eso bueno. No, por eso yo me acordaba del interinato, pero yo le digo que antes de Gustavo se habló con mucha firmeza, pues después que ni se fue, de Di Forti siendo el técnico de Primera por la buena labor que venías realizando, lo seguís haciendo en reserva. Ya tenés visado, no vamos a dar apellidos porque no hay que hablar con futurología, pero ves varios materiales para que se puedan sostener como Gordillo, como Ortiz, como Jerez, como De la Cruz para el próximo año. Yo veo a futuro, estamos observando que quizás el inmediato va a haber, van a surgir, y en fútbol tampoco hay ciencia exacta, quizás un jugador que hoy está entrenando normalmente en quinta división, en 3 meses hace una evolución bárbara, claro. Pero bueno, vemos que en las categorías más chicas hoy en qué categoría se debe apuntar fundamentalmente. Si vos me decís, más allá que todos son importantes, porque un juego puede, como dijiste, cambia en 3 meses, 2 meses, 6 meses, pero hoy ¿dónde es la categoría que mayor hincapié se tiene que hacer? La novena, la octava, que son de proyección bastante prolongada. A ver, esto no por la actualidad de San Miguel, pero por la generalidad, sexta y quinta división, ¿sí? Ahí se empieza a definir el tipo de proyección. Séptima, octava y novena podemos esperar proceso, ¿sí? Lo que sí estamos contentos por el proceso de captación del año 2024-25. Poco valorado lo de Cardoso, poco valorado para la afuera, y lo dije yo, que tendría que haber hecho mucho más fuerza, con la cual estuviste vinculado vos, estuvo vinculado a Ayrton, donde hay un trabajo, hay un archivo, donde se hizo un seguimiento muy productivo, todas las categorías se reforzaron con esos chicos que llegaron, y nosotros decíamos, deberían haberlo hecho aún más el esfuerzo para poder sostener eso con mayor amplitud, porque digo, eso hace un club, más allá de la carencia que podemos tener, porque vos el anhelo puede traer muchos chicos al interior y es difícil después sostenerlo, ¿no? Sí. Pero digo, muy poco valorado, más allá que ustedes no buscan eso, sino que el club se vaya nutriendo, pero digo, fue muy acertado ese tema también. Sí, el tema de captación de la temporada 24-25 fue clave, es lo que nos deja base este año para seguir trabajando, y es lo que te decía, que tenemos una séptima y una octava división que tienen base de esos años, que encima este año se fortalecieron porque también llegan jugadores. Claro. Entonces estamos muy esperanzados con esas categorías y también dándole mucha importancia al tema de nuestras divisiones más grandes, cómo pueden evolucionar esos jugadores que están hoy. Es importantísimo la continuidad también de los entrenadores, de que sigan los entrenadores, más allá de que haya un cambio, bueno, no continúa Porceli, pero digo, en la mayoría de sus categorías
Este año que te toca Cardoso en quinta, que hablas tanto de campeón como Cardoso, Sí. más allá son todos importantes porque Sí, está tenían Lucas esa Melfi en Melfi cuarta, Darío en ahí hubo la sexta, modificación, Darío en ¿no? De sexta, Melfi cuarta sí, y bueno, y Darío en sexta, bueno, Facu de Lili en séptima, Leo Brito en octava división, que la mejor categoría que tuve el año pasado. claro, una división que sale segundo, digo, es valorable. eso no existe en un club que se inserta hace poquito en Primera Nacional. Año. Ser segundo es súper valorable. Entonces, el trabajo que ha hecho Leo y Valentín, el profe Justi, es muy importante, pero ese trabajo es consecuencia de la captación que se ha tenido. ¿Sí? Y es una estructura, es un trabajo en estructura. Entonces, claro. Por eso digo, muchos hablan de los jugadores, pero digo también el tener la continuidad de los profes, también ganás tiempo, espacio, ¿no? Porque ya cada uno tiene su planificación individual, que te la vuelcan a vos y después de ahí vas sacando idea de lo que uno... Y los preparadores físicos, ¿cómo lo ves en la actualidad en general? Porque vos tratás mucho con ellos. Sí. El tema de la tecnología, la modificación tan abrupta que... Los profes se adaptan y son los primeros que buscan variantes. Sobre todo tenemos varios profes que son jóvenes, sí, y van evolucionando y traen las novedades también y se pueden adaptar rápidamente. El año pasado hicimos un buen trabajo de articulación con nuestra primera división a través de Agustín Ramírez también, sí, que nos hizo... Bueno, eso es una muestra de cuando tenés ADN del club, ¿no? Arrancó claro que sí, y después Corioni, en vez de buscar uno afuera, solicitó internamente y se mantuvo. Es más, Gustavo se fue y decidió otro, que eso también es valorable, haber respetado el club, la continuidad de gente que es ADN de la institución, ¿no? Sí. Que también es ganar tiempo. Sí, sí, entonces Agustín ha hecho como una capacitación a nuestros profes, también estaban los entrenadores, se quedaron todos, sí, para ver qué datos arrojaban los GPS que usa nuestra primera división, para que tengan esa información, para que puedan saber interpretarlo, para que puedan saber utilizarla el día que quizás en algún momento juvenil lo pueda tener, o vayan a un club donde puedan tener esa tecnología. Así que me parece que la vinculación tecnológica de los profes y los entrenadores es una necesidad. ¿Qué importancia tiene, más allá que a veces se dice por necesidad de urgencia? Yo creo que hace tiempo Gustavo lo viene realizando, que es el tema de los amistosos con ustedes con reserva. ¿Qué valor se le da vos como entrenador? Muchísimo, muchísimo. Es muy importante. Hoy realizamos un amistoso con Independiente de Chivilcoy, sí, donde el primer tiempo los jugaron los jugadores de primera división, el segundo tiempo los jugaron mayoritariamente los jugadores de reserva. Y esa conexión, yo hablaba con los jugadores, de tener al cuerpo técnico a disposición observándolos en cada detalle, sí, es muy importante, el diálogo es muy importante. Sí. Me parece que y lo bueno que viene hace bastante tiempo, que eso también es muy valorable, ¿no? Claro, darle sí, el espacio que los pibes, el año pasado yo creo que una vez por semana iban a hacer fútbol, y eso creo que... Muchos de los jugadores transfieren en los entrenamientos también, entonces bueno, ese nivel de conexión, de articulación con nuestra primera división, para nosotros es fundamental y lo valoramos muchísimo que el cuerpo técnico de nuestro cuerpo técnico de primera división pueda abrir ese juego, ese canal. En un fútbol tan hermético, muchos veces fútbol tan hermético, la verdad, porque ahí se observa bien y pueden observar bien a los jugadores de los cuerpos técnicos, qué gesto hacen, qué movimiento, en cercanía. Entonces ahí está la diferencia. El año pasado, sin ir más lejos, creo que hubo uno de los partidos que estaba nuestro presidente y nuestro entrenador de primera división, Gustavo, y justo estaba Gordillo en ese momento, y a partir de esa visoría es que Gordillo empieza a traccionar. Entonces es muy importante ese tipo de articulaciones. Y creo que eso es lo que a futuro se va denotando, porque también los jugadores mismos van denotando lo que les falta, asimilando también lo que ven de los profesionales que enfrentan, ¿no? Porque uno lo denota en los partidos como van cambiando, más allá de los elementos que le entregan ustedes, ¿no? Sí, hoy, el roce con los aparte la vinculación, hoy creo que estaba por iniciar el partido de reserva y uno de los jugadores de primera división, que no sé identificar quién, dijo, bueno, aprovechenlo, como desarrollense, aprovechen esa posibilidad. Y eso está bien que suceda, que un jugador
Se preocupa esté en mente el promover al juvenil, el tenerlo al 100%, el que lo haga parte. Claro. Entonces, me parece que son cosas que suceden, que van sucediendo en los clubes cuando hay tiempo de desarrollo. Claro. Ya en este caso Gustavo Colina está hace 4 años y nosotros estamos hace 4 años como estructura. Y además mismo vos sabés lo que quiere Gustavo, que eso también es importantísimo. Es importante. Que vos sabés qué tipo de jugador, qué características, cómo, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Por eso, el diálogo es muy importante y el conocer y el tener el proceso continuo de tanto tiempo genera ventajas que no hay que desperdiciar, claro, que hay que aprovecharlas. Digo, en lo grupal y lo colectivo, porque han ido jugadores, ha sucedido ahora con Ayala, que estuvo entrenando también mucho tiempo, previo a que San Miguel contaba con un arquero solo, que era el Mono Lungarzo, estaba Reynoso, por supuesto, digo un arquero estaba Reynoso, y lo sumaron a Ayala, ¿no? Que también es importante para los pibes, que por ahí no son todos, pero van intercalando uno, otro, siendo partícipes. Sí, ¿no? Hoy Uriel está casi permanente ahí con la primera división, está entrenando todos los días ahí, y para nosotros es buenísimo, que más cantidad de juveniles se entrenen en nuestra primera división, como te dije anteriormente, por condiciones, por plataforma, por proyecciones, es buenísimo. ¿Qué objetivos te planteas para este año? El objetivo de este año es, como siempre, intentar ser competitivo, ¿sí? Intentar ser competitivo en relación a la competencia, pero intentar formar jugadores competitivos en relación a que tengan mayor capacidad de poder promover a primera división lo antes posible. ¿Sí? Ese es nuestro campeonato, siempre va a ser nuestro campeonato, y bueno, vamos a poner las energías, la creatividad también. En época de difícil recurso hay que poner creatividad para poder lograr eso, con la tranquilidad de que nos van con un proceso de 4 años anterior, de que hay cosas que ya las tenemos ganadas porque la coordinación de año a año es la misma. Entonces nos queda buscar nuevas dinámicas que hagan crecer a los jugadores y que los hagan tener más posibilidades. Ese es el objetivo que tenemos como siempre. Bueno, ahora se va con Cardoso a Colombia. Nos vamos ¿Va a hacer docencia allá? En este crecimiento que tenemos en el club y en esta búsqueda también de ampliar panoramas en el club, es importante buscar este tipo de relaciones institucionales. Estamos con un grupo deportivo que hace visorías en Colombia, y Marcelo Cardoso, que es el entrenador de quinta y responsable de captación, y yo nos invitaron para que vamos a hacer las visorías de ese grupo, ¿sí? O sea, detectar los talentos de ese grupo que obviamente van a tener después consecuencia en diferentes clubes del mundo. Nuestro club también es una de esas posibilidades. Sí. ¿Sí? Entonces, que se nos abra ese camino, ese panorama, que puede tener líneas de acción a futura, como por ejemplo, puede ser que algún jugador nuestro que hoy está en juveniles y demás, como hacen otros clubes, y no tienen el camino allanado en nuestra primera división, pero puede tener el camino allanado. Una alternativa. Exacto, en otro lugar donde se pueda desarrollar y que pueda servirle al jugador y a nuestro club también el día de mañana, si le va bien, de un capital económico, en el caso de una venta, un préstamo. Entonces, el patrimonio del club que hablamos habitualmente. Los que estamos dentro del club estamos a disposición de construir espacios donde el club mismo se pueda fortalecer. Estamos en ese camino. ¿Cuántos días se van? Son 2 días la visoría, pero bueno, nos vamos el día viernes, volvemos el día martes, la semana que viene. Pero los días de actividad pura en Colombia de visorías, en Bogotá son sábado y domingo. Sábado y domingo, pleno. Sí. Es un viaje cortito y al pie. Es un viaje cortito, vamos, observamos, desarrollamos la actividad, desarrollaremos actividades institucionales para buscarle si lo dejan hablar, se enamora, no me lo mandan más, se queda allá en Colombia, a pleno. Hablo con esta confianza por el cariño que le tengo a Nico, pero digo que es importantísimo en el FAS personal, en lo profesional y también para el club, potencia mucho, ¿no? Ya él lo había hecho, ¿dónde era que fue? A Dominicana, la primera oportunidad, ahora vas vos, también eso habla de las personas de ir, ¿no? De alguna manera dando posibilidad a compañeros que
que puedan ir plasmando los conocimientos. Sí, ¿no? sí, y la importancia también que eso nos valora institucionalmente. Digo, en la visoría de. Sí, representar al club. En la visoría de Dominicana fue San Miguel a través de Marce y Argentino Junior, y ahora no va Argentino Junior, solamente San Miguel de Argentina. Entonces, eso implica una prioridad en cierta manera. Y bueno, obviamente siempre hay que gestionar para el club, porque el club es el que nos cede el espacio para que nosotros podamos ir. Entonces, hay que gestionar para que el club tenga diferentes canales abiertos, que después obviamente nuestros dirigentes son los que tienen que ser capaces de llevar adelante otra gestión, pero me parece que todos los que tenemos algo para aportar y que pueda ser a corto plazo, mediano plazo, largo plazo un beneficio para nuestros jugadores, para nuestro club, hay que hacerlo. ¿Es ingrato el fútbol en general o no? Tiene mucho de ingrato, tiene mucho de inestabilidad, tiene mucho de en algunos lugares de desvalorización del trabajo. Pero bueno, uno sabe que está en este ambiente y que es así, que también pero tiene ¿están preparados para vivir esa ingratitud, digo, los juveniles, los pibes? Porque se notan mucho más. Yo creo que en Argentina sí, porque Argentina es. Han curtido de otra manera. Es la formación desde chiquitos en Argentina por los diferentes niveles de Babi, de fútbol 5 y demás. Son chicos que van salteando de presión a presión, entonces en un momento conviven con esa presión, ¿sí? Pero siempre siempre hay que seguir fortaleciéndolo. Por eso te decía, porque si no, no existiría psicólogo en los jugadores. Claro. Te saltó la presión, desde chiquito ya no necesitas nada, ¿no? Todos necesitamos acompañamiento que nos pueda hacer rendir, ¿sí? en este ambiente, que nos pueda hacer desarrollarnos, mantenernos, y que también nos pueda cuidar un poco del tema de la salud, porque la idea es el jugador es una persona, después tiene que vivir, es jugador, se viste de jugador 3 horas, después tiene entrenamiento invisible fuera de su casa, pero es una persona que vive, que siente, y si ese jugador que vive, que siente puede vivir mejor, puede pensar mejor, puede sentir mejor, después se va desarrollando mejor en el campo. ¿Podrás contar también que digo, en algunas oportunidades ha podido transitar ese camino de contar con ese departamento que cuente kinesiología, kinesiólogo, psicólogo? Bueno, hoy tenemos una chacha que hace su aporte, pero digo, poder en la semana ir rotando y... Yo creo que sí. Es parte del ideario que te... Yo vi a Pereira que estaba laburando un poco ahí en ese tema, no sé si lo habrá podido lograr. El Chino Pereira, el tema de acercar kinesiólogos, ¿no? A través de la universidad, para no solo para la reserva, sino para todos juveniles. No sé si lo puedo cerrar, porque estaba que charlar con la comisión directiva, ¿no? Pero estaba muy encaminado eso para que los chicos puedan contar con un kinesiólogo, ¿no? Yo creo que es parte de ese proceso de crecimiento, así como te dije lo de Atlanta, en 10 años cómo cambió un predio y demás. Bueno, nosotros estamos en ese proceso de crecimiento. Saltar de B Metro a Nacional B... Sí, no, se notó. Es un cambio importante, un cambio muy importante, y ni hablar si uno ilusiona lo de Primera Nacional a la Primera División. Para las juveniles es un cambio tremendo, porque un viaje cada 15 días. ¿Qué viaje todavía no está sorteado, no? Todavía no está sorteado. Intuimos que no va a haber viajes al interior por un tema de costos. Sí. Eso se habla también, ¿no? Porque lo más largo que pasó creo que Agropecuario. Sí, donde comemos los fideos. Carlos Casares. Espectaculares. A mí me interesa eso. Y después que el relator más joven, que va a ser relator de Agropecuario toda la vida, 16 años que convivimos, que nos esperó, ¿se acuerda? Con esa bolsa y cochito, todo, nos tratan de maravilla. Digo que eso también es un aprendizaje para los pibes, el tema de los viajes. Sí. Le pasó a los juveniles también, que fueron a Rafaela, que fueron a Colón, ¿cómo es? A Santa Fe, ¿no? Sí, y es un aprendizaje para todo el club, porque el tener que pensar en un momento que vamos a tener que recibir en algún momento delegaciones donde van a tener que almorzar en nuestro club también, implica toda una organización y una visualización de hasta el armado estructural de nuestro complejo. La recepción. Claro, dónde tener ese lugar donde darle a almorzar y darle soporte a todos esos chicos. Digo, es pensar sí, en eso siempre nos valoramos, porque Ricky en eso lo ha hecho con el femenino y con los juveniles. Nos pasa en el femenino con Alto Cívico, ¿en qué mismo? Unión de Santa Fe. Siempre estamos premiados por eso, porque tanto en primera como en inferiores. Pero es bárbaro, digo, para los chicos esa experiencia de
algunos viajan hasta por primera vez. Algunos parece una tontería, pero digo, en juveniles hay chicos que recién hacen su primer viaje Sí. cuando en competencia, que no han tenido ni una vacación Sí, y sí, sí. lo viven como tal, ¿no? Sí. Para los padres también, Sí, 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 totalmente. porque yo creo que los padres se preparan diferente para ese tipo de viajes, ¿no? Lo disfrutan conjuntamente con los hijos. Sí, sí, sí. Es toda una experiencia. Por eso el trayecto, el pasaje por juveniles es una experiencia en sí misma. A todos los jugadores, lleguen a primera o no lleguen a primera división, les va a dejar algo marcado en la vida. Eso lo tenemos claro. ¿Sí? Y bueno, esos procesos que tenemos que desear que sean lo más sanos posibles. Pero bueno, volviendo al tema de visualizar el club a futuro, la demanda de crecer como estructura de juveniles en primera división está a la vuelta de la esquina. Entonces tenemos que ponernos a pensar ideas. También sabemos que estamos acompañando un club que en crecimiento implica nuevas gestiones, que aprenda a gestionar otras cosas. Entonces, bueno, tenemos la paciencia necesaria para que nuestro club dé esos pasos adelante. Y bueno, nada, cuando llegue Sí, es un aprendizaje, tanto para los jugadores como para los entrenadores, digo, porque sí. una cosa como vos lo planteaste hace un rato, no es lo mismo el jugador de primera que baja al ascenso que el del ascenso a primera. Le pasa lo mismo, que el de ascenso en primera hay uno que junta los conos, otro junta las pelotas. Claro. Acá el entrenador junta la pelota, los conos, Claro. digamos, la metodología del aprendizaje o los mismos jugadores que colaboran, ¿no? Que en primera por ahí no te levantan nada, y acá digo, es mucho más fácil, ¿no? Sí, seguro. Nosotros lo que visualizamos es, aún teniendo todo ese recurso a disposición, que el jugador se sienta partícipe y tiene que juntar un cono que lo junte porque es de club, que no tiene una botella, que no quede una botella tirada porque es agua desperdiciada, que le sobra un poquito hacia la botella y es agua que ahí está, pero en otro lado no está, entonces hay que optimizarlo. Nada, eso es un aprendizaje para todos. ¿Cuál lo ves hoy de los que vos enfrentaste, el club ideal que vos en inferiores has recorrido, pero digo, de los equipos de reserva, Joby Quilmes, Chacarita, Sí, ¿no? Atlanta, son los que están un par de escalones, llevan años también, ¿no? Sí. Pero digo, que están casi en el ideal, ¿no? A nosotros el que vimos que hizo el diferencial desde un montón de lados, a Quilmes. Quilmes le baja la estructura con 5 o 6 profe. Bajan de micro todos juntos, todos iguales, con sándwiches, con yogur, es una estructura y bajan los jugadores. Pero no es de ahora, de toda la vida. No, de toda la vida, esa estructura. Cuando jugamos con Ferro también, allá digo, son dos clubes, Quilmes y Ferro son dos clubes modelo. La linda experiencia que vimos cuando jugamos por el Rucido fue que jugamos allá en la cancha principal, ¿no? Que jugaba justo el que mencionaba recién, el 10. Sí, estaba Nazareno Aquini y Matías Venegas. Sí. Y hoy son jugadores muy relevantes, muy importantes en primera. Mirá lo que llega, ¿no? Eso es lo que vos hablás. Ese es el faro, digamos, último, visionamos. Sí. Si es en esta categoría, es ser como esos clubes. De hecho, son dos clubes que están invitados a la liga profesional, ya no juegan más en Primera Nacional. Exacto. ¿Sí? Pero hay pasitos previos que se pueden ir haciendo como objetivos micros del club para hacer. Que bueno, que muchos los dimos, eso no hay que dejarlo. Digo, uno está en este año que tiene este año en particular tiene dificultades de recursos, pero muchos pasos los dimos en organización, en competencia, en preparación, dimos muchos pasos adelante. Por eso decíamos que hay muchas cosas que son invisibles, ¿sí? Que se visibilizan cuando hay un resultado. O sea, sí, pero la reserva yo siempre digo... La novena sale segundo. No, yo lo dije en la radio, vos ya me conocés porque convivimos en los viajes todos. Yo soy bastante cabrón, caliente, pero sí me enojaba mucho cuando decía no, porque no ganamos. La proyección era otra cosa, la proyección, tampoco perder todos los partidos 6-0, pero la proyección es la formación del jugador, que el chico tenga la herramienta suficiente que el día de mañana, después van los entrenadores de primera, algunos tienen más apego a los juveniles, otros los experimentados, pero tampoco como en vidrio los entrenadores de primera. Cuando ven un jugador distinto, como dijiste, lo ven y están en primera, ¿no? No es que no porque es de inferiores. Y digo que San Miguel ha hecho un buen año
el primer año le costó típico y el segundo ya se acomodó. Sí, ¿no? sí, Desde sí. lo futbolístico se notó mucho el Sí, cambio. sí, ¿no? en juveniles pasamos de tener 2-3 goles de diferencia a empatar o ganar partido. Claro, por eso. En reserva también la competencia, pongo el ejemplo del agropecuario que tuvimos 3 partidos con ellos. Sí. 3 partidos. El primer partido en agropecuario en 2024 fue durísimo, una competencia, no pudimos competir allá. El segundo partido acá de local fue un resultado 1-0 bajo creo, pero fue una gran competencia. ¿Sí? Y la última ida de agropecuario fue una gran competencia que pudimos ganar el partido. Pero independientemente del resultado, es el proceso que marca. El funcionamiento del equipo. Es el proceso de ser competitivo. Sí. Después puedes ganar, perder, empatar. Hay miles de variables que influyen. Sí, lo único en la reserva mantuvieron la diferencia de Ferro, Quilmes, digo, en la competencia misma también, que uno notaba que estaban 1 o 2 escalones arriba en el mismo desarrollo. Sí, pero el mismo Quilmes, el desarrollo competitivo del año pasado fue un 4-1 bajo, muy notorio, muy notorio. Y el año pasado fue un 2-1 y arrancamos ganando el partido con unos gran primeros 30 minutos de la reserva, que después hay que sostenerlo y demás, y ahí está la diferencia de la jerarquía de Quilmes. Quilmes, por ejemplo, empezó perdiendo 3-0 en Agropecuario, ganó 4-3 allá. Es un equipo con mucha jerarquía. Sí, sí, por eso digo, hay pocos equipos que han mantenido diferencia que por algo después despegan. Después lo demás está en formación, porque nosotros noté yo que por ahí con los equipos habituales que veníamos enfrentando en la B, manteníamos esa diferencia. Ahora, se notó el cambio, la mejora con equipos de elite que ya vienen con un proceso bastante amplio en la divisional, ¿no? Claro. Que eso es lo importante. Ahí donde vos tocás la realidad, si mejoraste, si estás por el buen camino, ¿no? Bueno, y eso se replicó también en juveniles. Antes no podíamos ser competitivos, ahora somos competitivos y ahora ese escalón no lo queremos sostener, queremos sostenerlo. ¿Es más difícil este año con eso? La dificultad porque es una cadena, es una cadena. Vamos a intentar que no sea difícil, vamos a intentar sostener, va a implicar mucha creatividad de los entrenadores, mucho esfuerzo personal de los entrenadores, muchísimo, pero vamos a intentar. De los dirigentes que laburen, eso lo digo yo, ya te dije, hay que bajar pelota, cono, no sé, hagan lo que sea, todos los dirigentes, se los manifiesto siempre, hay que sacar el modo avión y buscar recursos, porque yo después los escucho hablar mucho de los juveniles, mucho de esto del otro, bueno, tienen la oportunidad, porque hoy más que nunca el club va a requerir, necesitar de esos recursos. Antes por ahí surgían de una sola mano, ahora tienen que más que nunca, digo, porque la primera la acomoda como sea, es la primera. Ahora la inferior depende mucho creo de los dirigentes que están, ¿no? Que son parte. En ese sentido empezamos a visualizar que se están tejiendo redes. Digo, ya hubo una tanda de pelotas que llegaron al principio de año, otras llegaron conos, hay una comisión de padres que está ayudando. Sí, que ahora se armó ahora. Entonces creemos que hay varias cabezas pensando ideas que cuando se conecten puedan tejer y puedan amalgamarse como política, ¿sí? Ahí vamos a tener un gran beneficio, que varias personas estén pensando en las juveniles. Es algo que se va a dar. Es que este año tiene que ser así, ¿no? Porque no hay otra. Yo el otro día estaba bastante enojado por circunstancias particulares que estaban sucediendo. Digo, se requiere mucho, no tan solo de los padres y cosas, sino también los que están internamente a cargo. No hablo de los entrenadores, que está eso, pero de otra gente, de estar al pie del cañón y tratar de buscar todos esos recursos que a veces tiene que ver con ingenio, ¿no? Con capacidad de buscar qué es lo que necesita el otro, porque es un año generalmente difícil para todos, pero nosotros si sustituimos un club 16 años en quiebra, imagínate, para cosas básicas son necesarias. Tenemos, creo que hay Álvarez que también contribuye bastante, todo, hay muchos padres con muchas ganas, pues yo hablo con los padres y tienen muchas ganas de colaborar y mientras lo vea plasmado en lo que vos decís, ¿no? Que los chicos crezcan, mejoren y que vean que tienen esa ilusión, que es lo más importante que tiene un club, que es la ilusión de los juveniles, ¿no? Sí, estamos en ese camino, son cosas que el club tiene que pasar y tiene que llevar adelante, que no es fácil porque cada camino de construcción lleva su tiempo, lleva su orden, pero bueno, nosotros desde adentro, como funciones técnicas, digamos, los profes, los técnicos,
los coordinadores y demás, intentaremos en el mientras tanto, si hay un desajuste, con creatividad saltearlo. ¿Sí? Entonces esa va a ser nuestra función. Eso lleva energía, ¿sí? Y por eso es importante. Sí, es el plus. Es importante tener un equipo, porque cuando uno de los compañeros no está tanto en esa fila porque desgasta mucho, el otro lo tiene que acompañar, entonces bueno, es un trabajo de equipo y se sostiene de esa manera, cooperativamente. Bueno, Nico, agradecerte, porque sé que ahora sigue en actividad. Agradecerte, era un poco para que, bueno, seguramente los hinchas también que nos acompañan mucho con el tema de inferiores, la reserva que la siguen mucho, porque creo que hasta los muchachos están en la plazoleta, se hacen el lugar, van ahí a mirar a los chicos, y eso tiene que ver también con lo que ven, ¿no? Porque este año, el año pasado lo han acompañado bastante de local, y están muy metizados en acompañar no solamente a la familia, sino todas las ediciones, lo has visto vos, sí. Lo has disfrutado, que salen a entrenar y se quedan a ver los compañeros, que eso también tiene que ver con el contagio que generan ustedes, sí, ¿no? Sí, estamos en ese camino. El año es largo, tiene un montón de sub y bajas, y necesitamos de todo el acompañamiento. Entonces, nada, siempre en estructura de equipo intentaremos seguir evolucionando, ¿sí? Sabemos que el proceso implica recursos, porque es la realidad, si no Argentino, Vélez no invertirían tanto en eso le digo, déjemelo a mí, que yo enseguida arranco. No tiene que faltarle nada inferiores, porque yo digo, tenemos 30 dirigentes y tienen que conseguir uno una cosa, otra. Digo, en la primera, y disculpe que diga así, me importa nada si le falta algo, le falta, no le falta, son problemas. Pero el inferior es algo que yo discuto siempre, no tiene que faltarle nada, porque así como tienen la atracción de ir a ver a la primera y tienen la cintita de dirigente, yo quiero que vuelquen todo ahí, pero no por en busca de algo, sino simplemente decir que los chicos no tengan necesidad. Yo lo hablo mucho de Ricky Flores, más allá de mi amistad, o de Maxi García, son gente por ahí labura en silencio, ¿tá? Y esperemos que muchos de esos se contagien este año, tanto que el club, o que tanto tenían muchos la necesidad de ser dirigente, o están en esta etapa de transición antes de lo que va a ser el final marzo-abril, de abocar todo eso no en lo de la primera, abóquenla todo inferiores, muestren desde ese lugar. Creo que es el mejor lugar para el crecimiento, buscar alguna forma, porque acá no he hecho la culpa al presidente de todo, se lo dije la otra vez y lo vuelvo a hacer. Si no, traté de buscar recursos ahora, de alguna manera, el tema de la cancha auxiliar número 1, que hay que mejorarla, la del fondo mejorarla, buscar recursos entre tantas, así como se corrió el arco, ¿no? Y fue recurso todo de los dirigentes, agrupaciones, todo, bueno, buscar entre agrupaciones, las subcomisiones, las peñas, todo, buscar para conseguir recursos para inferiores. Desde la escalerita, desde los conos, desde el yogur, yo creo que se puede lograr porque voluntad hay, yo digo que hay muchas voluntades, el tema de que va a ser el bienestar para el beneficio de ustedes poder trabajar, porque el compromiso lo tienen, ponen más, yo sé que ponen más de lo que deberían poner, más allá de lo hacen con gusto, porque sé que le dedican mucho tiempo todos. Necesitan eso, que los demás también acompañen con esos elementos que requieren para mejorar y que lo vamos a ver en el futuro. Tanto que hablamos, queremos ver pibes jugando en primera, queremos chicos que tengan rodaje en primera, bueno, se arranca por ahí, no hay otro secreto. Yo creo que el camino son dos instancias. El primer camino que finalizó hasta el año pasado, que era un proceso donde nuestra dirigencia, a través de nuestro presidente, nos pudo acompañar, nos pudo hacer evolucionar en muchos procesos, y ahora estamos en otra instancia y hay que entenderlo así, es diferente. Hay que colaborar todos. Nosotros estamos acostumbrados a ser un club de ayudar siempre, ser solidario, acompañar, sin títulos, hay muchos que ahora tienen la oportunidad de ser dirigentes, ¿no? Bueno, esa misma gente será la que tiene que acompañar, y yo soy un convencido de que no tiene que ver que la responsabilidad es de uno. Digo, el presidente está para resolver otras cosas, ¿tá? Y nosotros el resto, la comisión de Dios, que es amplia, a algunos les gusta el futsal, otros, bueno, pero acá va todo lo mismo, son elementos necesarios para que los chicos tengan, y creo que la voluntad de los padres está siempre ha estado, porque en todo sentido está. Bueno, y otra parte de los dirigentes puede colgar, porque yo digo, sin nada, yo lo tomo con Ricky mucho,
que ha sido dirigente cuando llevaba un arroba bajo el brazo y siguió colaborando sin título. Ahora nuevamente es dirigente y no va a modificar el seguir ayudando como lo hizo siempre. Bueno, la referencia de él, bueno, Pereira que es joven, que está haciendo eso de lo que inició, a ver si lo puede lograr, o como tantas mentes, están los Montebelli, están otros que son gente nueva, pibes, que seguramente van con nuevas ideas que le pueden aportar muchos juveniles porque han jugado en juveniles, ¿no? Montebelli, que le tengo mucha fe, ha sido arquero de liga, que ahora surgió la idea para tirar de una en las entradas, ese intermedio de un vacío de edad, él logra de pagar un mínimo para que puedan entrar y recuperar mucha gente chica para, bueno, esas mentes nuevas, Sí, sí. también se pueden volcar y creo que lo van a hacer para lo que es inferior. Que tanto, yo creo que el talón de Aquiles es inferior para un club, para mejorar, para crecer, y creo que, como decís vos, si se juntan la cabeza como tiene que ser y no depender tanto a ver si el presidente lo hace, no, lo podemos hacer todos nosotros. Como digo, se corrió 5 metros un arco y con lo que conllevó y la plata que llevó no se va a poder conseguir tantas cosas para los pibes y para todo el mundo, para que aún sea mucho más didáctico, mucho más rápido el crecimiento, y que ha sido bastante el inferior, ¿no? Sí, yo creo que se puede sostener el crecimiento que muchas veces ha hablado nuestro presidente de nuestro club, que nos ha posicionado hoy en un buen lugar del fútbol argentino. Si sumamos todas esas cabezas, como decís vos, y lo podemos coordinar, creo que lo que necesita en este caso juveniles y futuramente la primera división, porque lo va a capitalizar en nuestra primera división, va a poder ser posible. Entonces, nada, es paciencia, proceso, esperar y seguir trabajando como hasta ahora. Bueno, Nico, gracias. Gracias por el tiempo, porque justo de un horario donde está pleno, de un lado para el otro, igual hay que ganar, dijo, ¿no? No, en serio. Pero digo, agradecerte por la deferencia de siempre y por tener la posibilidad. Nosotros compartimos mucho tiempo con los chicos cuando transmitimos los partidos, que nos sentimos parte y disfrutamos tanto. Este año lo hemos liberado, no le metimos mucho amistoso, lo dejamos trabajar tranquilo. Vamos a arrancar la competencia, esperemos no tener inconvenientes para subir. Contento por lo de Alberto Giffi, le mandamos un saludo grande, que se operó y que ya está en actividad. Igual de la casa mete todos los detalles, está pleno. Pero contento, gente sana, gente buena que quiere al club y sé todo el aporte que le haces profesionalmente, no tan solo a la reserva, sino a todo inferior. Así que lo mejor para este año, que sí es lo mejor para vos, lo mejor para la institución. Bueno, gracias. Acá siempre difundir lo que hacen muchos trabajadores del fútbol en el juvenil es muy importante, es el trabajo silencioso, así que en nombre de ellos, de los entrenadores, profes, coordinadores que ponen el día a día ahí en el club, que estamos todos alineados en lo mismo, en hacer crecer este club, dejar una buena huella y que San Miguel que encuentre a alguien cuando venga a San Miguel en una plataforma más arriba de cuando lo vio o lo conoció en algún momento. Exactamente. Ese es nuestro objetivo. Bueno, estuvimos con Nico Di Forti, entrenador de la reserva, hizo goles también, hizo algún que otro, 3, 4 goles. Sí, poquito. Y bueno, tampoco fue. Uno contra San Miguel. ¿Eh? Uno contra San Miguel. Ah, ¿sí? ¿Se equivocó? Sí. No, bueno, no, eso no lo contamos. Pero también docente de la UNPAS, así que bueno, contento nosotros por poder charlar acá en casa, un poquito de todo lo que es inferiores. Le digo que el miércoles hay programa, algún programita que no vamos a prometer nada, algo va a salir, algunos los puede sorprender. Un beso grande a mi amigo Lito y a María que han tenido, bueno, la diferencia de invitarme, no sé si fue bueno o malo, porque me invitaron al casamiento, la pasé muy bien. Agradecerle el cariño y también la amistad, la verdad la pasé sensacional. Pero después voy a hacer una reseña sobre él el miércoles. Quiero contar algo que me llamó mucho la atención, que parece muy común, pero sabe que hay gente que por ahí en lo común no lo asientan tanto como lo asienta Nico siempre. Creo que el otro día en el casamiento María y Lito marcaron una línea muy asentada de lo que es querer a su gente, respetar a su gente, fundamentalmente compartir con el seno de su gente, que quedó muy lindo y lo hemos pasado genial, con un cierre espectacular, ¿no? Como al estilo San Miguel. Pero bueno, ojo que el miércoles por ahí los puedo llegar a sorprender,
todavía el gordito a algún que otro sorprende. Ahora estuvimos con Nico de Forte hablando, creo que lo más fundamental de un club es las inferiores. Y como digo, si colaboran todo un poquito no es tan difícil que los pibes, todos, me refiero, cuando hablo de los pibes también hablo del femenino, por ahí el femenino también tiene grandes recursos que vienen de debutados, del topo, pero también son necesarios, tengan todos los elementos que corresponden y puedan tener un año con toda la herramienta, porque la parte humana está, porque los profesionales están. Creo que con un esfuerzo de todos los sectores, San Miguel puede seguir siendo lo que es, una gran referencia en todo sentido, no mostrando que es un grande, sino que es un grande de verdad, y fundamentalmente desde abajo hacia arriba, que es lo fundamental para una institución. Fuerte abrazo, y el miércoles tenemos programa como siempre de 20 a 22, con algún que otra sorpresita y algún otro análisis de lo que ha quedado y lo que se viene para San Miguel. Fuerte abrazo para todos.